a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. Como o propio nome indica, o obxectivo principal deste programa é ensinarlle aos pais a educar mellor os fillos ou polo menos darlle algún consello que lle poida valer neste difícil reto. Pois diso imos tratar precisamente neste programa, de como educar os fillos nas diferentes etapas da vida, é dicir, dende que son moi pequeniños ata que xa se fan adolescentes. Imos darvos, polo tanto, algunhas pautas básicas, como son, por exemplo, a escoita activa, como é, por exemplo, o reforzo positivo, ou tamén que tono debemos adoptar cando falamos con eles sobre algún problema que tivesen. De todo isto falaremos, como cada semana, con Concha Lavid, directora de aprendereducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada. Tamén falaremos con José Manuel Suárez, presidente da Federación de Pedagogos de Galicia. Benvido de novo. Hola, que hai? Boas tardes. E tamén repite con nos Nieves Figueira, psicóloga. Benvida. Hola, Alba. Para comezar o programa, imos, precisamente polo principio, é dicir, como debemos educar os nenos cando nacen, cando son moi pequeniños. O típico que suele pasar a todos os pais son as típicas rabechas. Que facemos cando a un neno lle dá unha rabecha? Nieves, como temos que actuar nese momento? Bueno, nese momento o mellor é máis complicado actuar, non? Porque o neno está en plena crisis de rabieta, entón o neno non vai a escoitar. Sempre é preferible esperar a que o neno se calme, e unha vez que se calme, sí, comunicarte con el. É moi importante como te comunicas. Se o neno está en plena rabieta non che vai a escoitar. Nos pasaría a nós. Se eu estou en pleno enfado, non vou escoitar a outra persoa. Entón, sí é recomendable que esperar a que el se calme un pouco, unha vez que se calme, intentar falar e chegar como a un consenso, non? Que é o que pasou, porque nos pusemos así, escoitar o que el teña que dicir. É moi importante escoitar aos nenos, porque creo que moitas veces non se escoita, ou sacamos importancia, non? As súas cousas. Porque, por exemplo, as rabechas normalmente danse non en lugares públicos para que, para facerse escoitar mellor, non? Se se pon a berrar ou a chorar, temos que esperar a que acabe, a que se desafogue. Sí, hai que manter a calma. Bueno, por exemplo, eu son nai, teño unha nena, teño dúas nenas, e sí que me pasaron situacións desas. E sí que intentas, nese momento, claro, te pos nerviosa, estás sendo observada por demais persoas e intentas que o neno se tranquilice. Pero o neno que quere conseguir realmente o que queres. A mí me pasou nun supermercado, estábamos comprando, e veo unha colonia de Pocolló, quería a colonia de Pocolló, e dixen que non nos facía falta, e intentei explicar por que non íbamos comprala, pero a nena lle daba igual, ela o que quería era a colonia de Pocolló, entón se tirou ao suelo, no pleno supermercado, no pasillo, es que quero la colonia, es que cómprame la colonia, claro, e intentas explicar, non atende, entón eu me retirei un pouco, ela seguía chorando, claro, porque ela quería a colonia, e cando veu que non conseguía o que quería, parou de chorar. Se acercou a min e intentou convencerme de que eu lle comprara a colonia. E o explica, se o entende. O sea, que sempre hai que actuar así, vamos. Sí, retiraste un pouquiño, deixas que pase esa fase de rabieta, e unha vez que pasa esa fase, sí que é complicado, non? Manter a calma, é moi complicado. Yo soy partidaria de que esa rabieta la hayamos gestionado ya en casa. Sí. Es decir, esas situaciones también se van a dar en casa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en casa, como nos sentimos más protegidos, digamos, no estamos siendo observados, claro, tendemos a responderle, pues ya se le pasará, o decirle no, porque o gritamos, ¿no? Hay dos o tres cosas que son fundamentales, pero eso vale igual para el de 3 años como para el de 16. Es decir, es primero hacerlo en un tono firme, es decir, una voz severa, no autoritaria, ¿vale? Manteniendo la calma en todo momento. Sé que eso es difícil, porque a veces estás que tienes la sartén al fuego, que te están llamando al timbre, que el teléfono está sonando y además el niño está montando el pollo. Es difícil, pero entonces lo que hay que hacer es apagar la sartén, dejar que suene el teléfono y atender al niño, ¿vale? Entonces, primero hablarle con mucha calma
y tratar de establecer, muy importante, el contacto visual. Es decir, mirar al niño en todo momento a la cara, que nos vea tranquilos, que nos vea relajados, que no note que estamos crispados, ¿vale? Ellos intentan retarnos, evidentemente, es su forma de tratar de conseguir aquello que quieren. Pero nosotros debemos de mantener la calma, nosotros somos los adultos. ¿Recordáis aquello que decían los abuelos? O que ten máis sentido é o que o ten que empregar. Bueno, pues aquí es así. Es decir, nosotros se supone que somos los adultos, que controlamos la situación y por lo tanto somos los que tenemos que mantener la calma, el tono de voz, nunca gritar. Porque claro, si lo que pretendemos es solucionarlo con un chillido, hoy hemos llegado hasta aquí, nos ha servido, pero mañana tendremos que subirlo. Y lo único que estamos mandándole es el ejemplo, que chillando se puede solucionar el problema. Vamos a ver. La rabia solo es una consecuencia de una evolución, ¿no? de un paso, de una transición. El paso es que el niño en esa edad, 3, 4, 5 años, depende de la maduración de cada uno y del temperamento de cada uno, está pasando de ser un niño totalmente dependiente, donde él se figura que la madre solamente es una prolongación del mismo, donde le consigue las cosas, le da agua, le da alimento, le mima, le saca, entonces para él es un... Pero en un momento dado el niño empieza a ser autónomo, empieza a decir yo también quiero, y empieza a querer que negocien con él, que no le impongan, que no le den las cosas porque el otro quiere dárselas, sino porque él quiere. Entonces ahí es donde empieza el conflicto, es decir, yo quiero cosas que tú no me das, y entonces hasta ahora me dabas y yo quedaba todo contento, pero ahora no, ahora me das cosas que no me interesan, me interesa lo que yo quiero. Bien, entonces, soluciones, todas las que se dijeron y muchas más. Esta es una, como dijo y bien apuntó ella, es el tema de una transición. Igual que pasa con los adolescentes, que vemos al niño que está tranquilo, que va a la escuela, que está subordinado a lo que se le dice a los padres, de repente el niño coge alas y empieza a decir, pues yo esto no lo quiero, pues yo no quiero ir a la escuela, pues yo no quiero este profesor, yo quiero estas cosas. ¿Qué pasó? Que el niño ha evolucionado a una segunda autonomía, una segunda pretensión de negociar por él, de creer las cosas por sí mismo, ¿no? ¿Qué se hace en la primera? En la primera, todo lo apuntado está muy bien y todo el mundo, antiguamente le llamábamos tiempo fuera, a este momento de réplica, de desautorización a los padres, y decía, mira, vete a la habitación y cálmate y luego hablamos. Ahora le llaman así de pensar, ahora le llaman así cosas mucho más... Están muy en contra los psicólogos. Sí, pero bueno, la historia más que todo, y lo dijo ella también, es el tema de que lo va a pasar en casa y va a pasar en el colegio, o en la calle. Lo que no puede ser es legarlo todo a la calle, es decir, cuando llegue a la calle entonces sí, me pongo, pero mientras en casa, no lo tengo en cuenta, además por la mañana no están los vecinos, o vivo en una casa que tal. No, hay que hacerlo desde el principio. Es decir, si el niño sabe que no puede pedir todo lo que se le antoje en casa, también sabe que no puede pedir todo lo que se le antoje fuera. Si se provoca esa disfunción de él quiere fuera y la madre no quiere, siempre va a haber el choque. Yo me acuerdo con la mía que era salir de casa y decía, cómprame algo. Y yo quedaba volado. Pedagogo, además. Yo quedaba volado. Tenía, o sea, en casa del herrero, cuchillo de palo. Sí, decía, ¿qué es algo? Porque ¿qué te falta? ¿Qué? Algo. Muchos años después, explicó, con su conciencia del tema, dice, a ver, algo que diferenciar este día del anterior y del siguiente. Bien, pero cómprame algo. ¿Qué quieres? ¿Un chuche? ¿Quieres un...? Y cuando le dices que no, porque no tienes dinero, porque no trajiste el bolso, porque no están las tiendas abiertas, pues él tiene soluciones para todo. El tema de saca dinero del banco, que él mete la tarjeta y sacas dinero inmediatamente, y él tiene soluciones para todo. El caso es conseguirlo. Entonces lo principal, esto dura muy poco tiempo, esto tampoco es una fase muy larga, ¿no? Normalmente empieza a los 4 o 5 años y dura hasta los 6 o 7 años, que es cuando el niño ya empieza a ver que hay normas, que hay reglas, que no se puede siempre ir a la casa. O que puede expresarlo mejor, es decir, sí. Con 3 años la forma también de expresarse es a través de esa rabieta. Claro. Sin embargo, con 5 o 6 años ya puede hablar y expresar lo que quiere y por qué lo quiere, con lo cual también es más fácil establecer un diálogo con él. Es una maduración del comportamiento. Los niños a los 7 años
tienen muy madurado el tema moral, tienen muy madurado el tema de comportamiento de grupo, ya son más asentados, ya tienen otra filosofía de vida, ya no van a la casuística de ahora quiero y después no quiero. Y se ve muy claramente, y esto es un resorte para los padres que tienen niños en estas edades, que los niños, por ejemplo, llegan al colegio y la maestra o el maestro es lo máximo. Y los padres quedan en el último lugar. ¿Por qué? Porque en casa ellos ya negociaron, ya establecieron normas, ya jugaron a ganar siempre, ¿no? ¿Y qué pasó? Que en casa el niño tenía la situación prioritaria, es decir, si era el juguete de él, ¿por qué no se lo voy a dar si tiene que entretenerse con algo? Pero llega al colegio y hay 4 juguetes y hay 20 niños. Entonces ya no vale el juguete de él. Ya el niño tiene que compartir con los demás los juguetes. Entonces ya no es aquello de, profe, dame el juguete. No, tengo que portarme bien para ganar el juguete. Ahí se ve claramente que el niño tiene moralidad, que el niño sabe si se porta bien o se porta mal, consigue o no consigue las cosas. Y esa es una evolución psicológica que tiene y que no tiene a los 4 o 5 años. Pues todo le sale por el impulso inmediato, como le salen a los adolescentes cuando empiezan a... Por la impulsividad. Por la impulsividad. Pregunto, as rabechas tamén poden ser como fruto dunha sobreprotección do neno? Ou de mimalo demasiado? Sí, Sí. sí. Si dura mucho, sí. Bueno, eu considero, como dixía Concha, non é importante cando está nesa situación de rabieta non gritar, claro, é importante o contacto visual, poñerte ao nivel do neno, si ti estás desde aquí arriba e estás falando ao neno, estás nunha posición como superior, non? E o neno se vai saber como intimidado, non? Xa non parece que non estás disposto a escoitalo nin a falar con el. Eu creo que tamén, ademais de non gritar, é moi importante non ceder. Si estás nunha plena rabieta e ti, claro, intentas aguantar, chega un punto en que si cedes ante unha situación, o neno está aprendendo eso, son condutas que está aprendendo. Aprendo que teño unha rabieta, pero acabo conseguindo. Ao cabo do tempo, pois, meu pai ou miña nai ou a persoa que estea comigo vaime dar o que eu estou pedindo. Entonces, eu creo que é moi importante tamén eso, que ante unha situación de rabieta non ceder, porque os nenos o aprenden. O que hai que facer non é que non consiga o que quere moitas veces, sino dilatar no tempo a pretensión. É dicir, ahora non, cando sallamos, ahora non, é de día cando veña de noite. Lo más importante, y además para la seguridad del niño y para que crezca independiente y para que sea autónomo, es que tenga muy claro cuáles son las reglas de juego, ¿vale? Y los niños a esa edad son más listos que los ratones colorados, ¿vale? Entonces, si el niño sabe hasta dónde puede llegar y que hay un límite que no va a poder sobrepasar, el niño se va adaptando. Es importantísimo digamos, los límites y las normas que se le establezcan en esa edad, digamos, de los 2, 3 años y luego lo que tú bien decías, es decir, de los 3 a los 6, 7 años, es fundamental, porque luego te encuentras con adolescentes que te dicen, pero vamos a ver, ¿cómo pretenden mis padres, como me decía el otro día una niña de 14 años, cómo me pretenden poner ahora normas si no me han puesto normas en mi puñetera vida? ¿No? Entonces, claro, cuando hablamos de normas y cuando hablamos de límites, las normas y los límites tienen que ir adaptados a la edad del menor, es decir, evidentemente tú no le puedes decir a un niño de 3 años que haga lo mismo que uno de 7 o que uno de 10, entonces tendrás que adaptarlo a la edad, pero sí es verdad que siempre tendrás que comportarte de la misma manera ante las mismas situaciones, porque no hay más que dañe la seguridad de un niño que hoy a algo le digas así y mañana a esa misma cosa le cambies la postura o le cambies el hecho de decir ahora sí puedes hacerlo, ahora no puedes hacerlo, es decir, tiene que ser siempre una misma línea de actuación. Y luego, muy importante, que las personas adultas que convivan en la casa tengan las mismas normas. A veces decimos, yo tengo padres que me dicen, no, es que claro, cuando va a casa de los abuelos, bueno, vamos a ver, los abuelos tienen sus normas en su casa, pero nosotros tenemos las normas en las nuestras. Es decir, no jugamos y luego, claro, si efectivamente hay adultos, me refiero a abuelos o familiares próximos, conviviendo en el domicilio, evidentemente tienen que acatar las normas y la disciplina que ponen los padres. Eso es fundamental. No hay nada más inseguro para un niño que recibir de un adulto o de 2 adultos mensajes contradictorios.
Hay una cosa que los padres no quieren que pasen los hijos, y lo cual es una norma de vida para ellos y para todo el mundo, y es la frustración, ¿no? O sea, no quieren frustrar a los niños. Y en ese endulzarles la vida, lo que le están es deteriorando la vida, porque luego esos niños no se van a enfrentar a problemas, no van a poder resolverlos, no van a saber cuándo sí y cuándo no. Entonces, la frustración es una ley de vida, o sea, no, igual que comer. O sea, hay que salir del problema. Cuando uno se cae se tiene que levantar, no puede decir, venga, ven tú siempre a tirar de mí. Eso es lo que se llama hoy en día, que está por lo visto muy de moda, que es la hiperpaternidad, ¿no? Es decir, que mi niño sea feliz por encima de todo. Y yo pregunto, ¿y cuando ese niño crezca, como me decía el otro día uno de 16 años, es que yo no soy feliz, si me pones esas normas, yo no voy a ser feliz? Claro, vamos a ver, o sea, por hacer la cama dejas de ser feliz, por no tener el móvil a partir de las 10:30 de la noche dejas de ser feliz. El no ser feliz es una excusa. Claro, Se vuelve una excusa. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es con que, como bien dices, es decir, que sean capaces de superar sus propias equivocaciones, sus propias frustraciones. El hecho de, lo hemos dicho aquí muchas veces, no hay nada más contradictorio para un niño que decirle, cuidado que te vas a caer, no subas ahí, seguro que se cae. Hay que dejarle que suba, hombre, lo que digo siempre con racionalidad, ¿no? Pero en el tobogán, pero que se cae, no pasa nada, ¿vale? Pero eso le da al niño, primero que le da agilidad y le da motricidad, le da confianza en sí mismo, es decir, le da independencia, le da autonomía, vale, pues dejemos que vaya creciendo así y además que conozca dónde están también sus propios límites, que es importante que lo sepan, en todo ¿no? momento de la vida. Efectivamente. Y luego hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y eso también vale para el de 3, para el de 13 y para el de 17, ¿vale? Que los padres, cuando llegamos a casa cansados y nos hemos peleado con el compañero de la oficina o con los problemas los dejamos fuera. Es decir, no entraremos en casa con las pilas puestas y decir, aquí como es mi reducto y puedo hacer lo que me da la gana y puedo gritar lo que me da la gana, aquí yo ahora voy a imponer las normas de esta manera. No, es decir, tiene que entrar relajado, tranquilo. Y si el niño le trae 5 suspensas, lo mejor es que se tome un tiempo para decir, tranquilo, Juanito, que esto lo vamos a hablar mañana, ¿no? Porque claro, si llega cabreado de fuera y encima el niño le trae las 5 suspensas, va a montar un pollo que lo único que va a hacer es conseguir que el niño se retraiga, que cada vez baje más su autoestima, que haya menos, efectivamente, menos comunicación. En definitiva, lo que va a hacer es un niño tremendamente inseguro. Por lo tanto, esperará y al otro día hablarán de los suspensos, cuando esté tranquilo y calmado. Muy importante, si nosotros trasladamos la sensación de calma, el niño tendrá confianza para venir mañana a contarnos lo que le ocurre, ¿vale? Eso es cierto. Bueno, te puedo poner, me estaban surgiendo ejemplos tanto de mi trabajo como en un centro de menores, como el amigo Makarenko un día recibió a un niño que era muy conflictivo en la escuela donde estaba, y él lo dejó sentar, se puso delante, no le dijo nada, lo tuvo ahí un rato, él siguió a sus temas. El niño recapacitó, dice, uy, me va a echar una bronca, antes de que me eche la bronca digo yo todo lo que tengo que decir, y soltó toda la historia, ¿no? Y es un poco lo que dijo ella. Y otra es que es eso, o sea, si hay choque de trenes, si hay provocación por parte del niño y por parte del padre porque quieren solucionar el problema ya, el problema se enquista. Lo que hay que hacer es darle el tiempo. Dice, hoy traes las notas y mañana hablamos, porque hoy ya me ves la cara que tengo y mañana ya me ves lo que te voy a decir. Entonces hay que guardar esa autoridad que tú tienes sobre el niño. Dice, a ver, que yo no soy tu amigo, que yo no soy tu compañero de curso, que también suspendió 4, y claro, tú te comparas con él, pero yo no te comparo con él, yo te comparo con el que tengo en casa, con el que no estudio, con el que todos los días le tengo que dar un poco de caña para que... Entonces hay que darle tiempo para que primero poner la cara seria y al día siguiente decir, y ahora vamos a hablar, empieza tú. Dice, entonces el niño se confía. Es muy importante, otra de las cosas que son importantes es escucharlos, es decir, y prestarles atención y decir, me está interesando lo que estás contando. Eso no quiere decir, el otro día me decía alguien en el Facebook, bueno, ese colegueo que os marcáis con los chavales, no, no es colegueo, es escucharle. Todos los niños, es decir, niños y adolescentes, todos, como los adultos,
tienen problemas. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos. Yo he visto niños con 6 y 7 años deprimidos. Y dirás tú, ¿deprimido por qué? Si no le falta de nada. Bueno, pues ellos tienen también sus propios problemas. Y hay que escucharles y hay que darles la oportunidad de que los expliquen. Otra cosa es que después las decisiones, evidentemente, y las normas las ponen los padres. Pero los niños tienen que expresarse, porque también es una forma de que el día de mañana puedan estar en una sociedad dialogando y no andando a trompicones como estaba en este día. Fíjate qué ejemplo, ¿vale? Cuando decimos que nosotros somos el espejo en el que se miran los hijos. El otro día recibí a un padre, que después vi una postal de estos de Luis Dávila, un cómic, ¿no? Y el padre, en un partido de fútbol, le había llamado Gil y lo que sigue al árbitro, y su propio hijo se había dirigido a él y le había dicho: papá, por favor, si vuelves a hacer eso, no vienes a un partido de fútbol. Digo, coña, ole por el chiquillo. Es decir, ¿qué pasa? Que nos están dando... Claro, el chaval tiene 12, 13 años, quiero recordar. Bueno, vamos a ver, vamos a lo que pasó ayer en el partido de fútbol en Baleares. O sea, son cosas, situaciones demenciales. Eso lleva, porque llevamos nosotros la crispación dentro, vamos a ese recinto donde se supone que lo que tenemos que enseñar son valores y lo que enseñamos es violencia. Entonces, tengamos cuidado en lo que enseñamos a la hora de educar a nuestros hijos y hagámoslo efectivamente, y vale para todos, ya digo, vale para el de 3 y vale para el de 16. Hay muchos padres que lo que hacen con los hijos es proyectar su ansiedad por ser lo que ellos no fueron. Y eso es muy malo. Sus propias frustraciones. Y normalmente los hombres proyectan en los hijos y las mujeres en las hijas. Uy, eso ya no me ha gustado. Ahí ya entramos en polémica y dijimos que hoy no íbamos a polemizar tú y yo. Es exactamente igual, es decir, una hija puede proyectar el comportamiento de un padre, lo mismo que un hijo el de una madre. Mira, es más, tengo un caso. Yo estoy hablando al revés, estoy hablando de que las madres proyectan en las hijas lo que quisieran ser. Y que los padres proyectan en los hijos lo que quisieran ser. Vale. Entonces, el tío que es medio penco, que juega muy mal al fútbol, sin embargo quiere un Ronaldo... Y vamos, o sea, entonces esa proyección es muy mala para el niño. Y claro, están primero una exigencia que no tiene razonamiento, es decir, le está pidiendo una cosa que él no podría hacer. Segundo, en un contexto donde el otro tiene sus circunstancias, lo que decía antes del tema de los grupos, es decir, cada uno dentro del grupo es una historia, es decir, y en el equipo de fútbol uno es delantero centro y el otro es defensa y portero. Entonces, el padre siempre quiere que sea delantero centro porque es el que marca los goles y entonces es el reconocido. Pero tiene que ver que si juega de portero también para los goles y también tiene que ser reconocido, y si juega de defensa también. Entonces, es una proyección que hace muchas veces en base a una utopía que tienen ellos, y las madres lo mismo. Los concursos de belleza que hacen con las niñas. O el tema de cuando hay un casting, van todas las madres con las niñas. Eso también, no, ahí vuelvo a discrepar. Primero, esa proyección tanto puede ser del padre como de la madre. Es decir, al padre le gusta un prototipo de mujer y trata que su hija sea ese prototipo de mujer. No, ahí vamos a discrepar otra vez. Es decir, lo que está claro es una cosa. Si los padres ponemos las aspiraciones nuestras, ¿vale? Y queremos que nuestros hijos cubran aquellas expectativas que nosotros no hemos cubierto, ahí es donde se plantea el problema. Da igual que sea hombre o mujer, ¿vale? Sí. El tema es hasta dónde queremos nosotros que lleguen nuestros hijos. Y esa es la mala praxis, porque lo que tenemos que intentar es que nuestro hijo llegue donde él quiera llegar o pueda llegar. Y para eso tienes que darle las herramientas y tienes que enseñarle primero a pensar, ¿vale? Segundo, a dialogar y en tercer lugar, a saber expresarse y proyectar. Pero su propio interés, es decir, sus propias aficiones, conocerlo al chaval y tal vez potenciarlo. Digamos que es donde puede estar el kit de la cuestión. Es que los padres tienen que estar atentos a la evolución del niño y además a lo que todos sabemos, que todos los niños son diferentes y cada niño dentro de la hermandad de hermano, hermana, hermanos, hermanas, se comportan diferentes. Sí. Y lo que decimos siempre, cuando hay dos niños, uno sale del libro y el otro sale por fuera del libro. Entonces eso de
yo como él tengo la experiencia deste, la aplico, imposible. Que ese é outro dos problemas, non? Cando hai irmãos que moitas veces un é máis estudioso, outro menos, e tenden os pais a comparar, e iso é terrible. Pero bueno, non solamente cos irmáns, eu creo que saco o grupo de iguais ou con familia, non? Mira teu primo que aprobou todo, mira fulanito que ven estudia todos os días, non? O de comparar por os nenos é un ataque, non? Porque ao fin e ao cabo, se ele non ten esas habilidades, hai que, o que falaba Concha, hai que potenciar as habilidades e as capacidades que ten o neno. Ao mellor, pois todos queremos que o noso fillo vai á universidade, saque unha carreira universitaria, pero ao mellor non ten esas capacidades. Pois ao mellor quere ser peluquero, pois por que non vai ser peluquera, non? Como menospreciamos algunhas formación, e, sin embargo, non damos importancia a outros, sin escoitar ao neno. Temos que escoitalo, que é o que quere el, que quere facer el, é moi importante. ¿Sabes qué ocurre? Que es que hubo un problema en este país, en su momento, hubo un problema, digamos, con las televisiones. Es decir, la hora de comer se dedica a ver las noticias, la hora de cenar a ver el partido de fútbol o el capítulo de no sé qué. Después llegaron los móviles y el ordenador. Entonces se perdió el diálogo en la familia, el contacto directo en la mesa, ¿no? Yo siempre, una de las cosas que siempre digo es, hay dos cosas fundamentales, o se hace la comida o se hace la cena, pero se tiene que hacer una de las dos en familia. Con los móviles apagados y el teléfono no se coge aunque suene, ¿vale? Y aparte de esto, hablar de temas agradables en la mesa, que es otra cosa como cuando en las navidades salen los cuñados, el otro. No, hay que enseñar a los niños que en la mesa se hablan de cosas agradables, ¿vale? De los sentimientos, de las emociones, bueno, lo que nos ha ocurrido ese día, pero siempre desde el lado positivo, ¿vale? Y después buscar también esos momentos de diálogo en los cuales preparemos o organicemos lo que se va a hacer en el fin de semana. A lo largo de lunes a viernes todos vamos a estar muy ocupados, los papás trabajando, los niños en el cole, pero buscaremos ese momento de la comida o de la cena, y si puede ser ambos mejor, para hablar de esos temas agradables y de qué podemos hacer juntos, porque es muy importante, aunque sea chavales con 15 o 16 años. Yo veo chavales con 15 o 16 años que dicen, jolín, es que antes mis padres íbamos a tal sitio, íbamos a tal otro, pero es que ahora, pues a mí sí que me gustaría salir un día con mis padres. ¿Qué ocurre? Que no se organizan. Entonces, como no se organizan, porque llega el fin de semana y los chavales ya han llegado con el fin de semana organizado porque se van a ir con su grupo de iguales a no sé dónde, y el domingo van a ir a comer a no sé qué cadena o cenar a no sé qué cadena tal, eso no se ha organizado. Pero o problema é que os pais non organizan ou que os fillos, o mellor, por Porque exemplo, no se cando habla. son adolescentes non Claro. queren salir cos pais. Porque no se habla. Sí es cierto que a partir de los 16 hay que dejarles un espacio de tiempo para que estén con sus iguales. Eso es cierto, porque además es la forma también de que ellos se socialicen con su grupo de iguales. Pero es cierto que tenemos que seguir reservando un espacio para la familia y un espacio para estar en lo que es el núcleo familiar, que se extiende a abuelos, a tíos y demás, que eso se ha ido perdiendo, ¿vale? Por la sociedad actual en la que nos movemos. Pero es fundamental para la evolución del niño y para que el niño también tenga un referente. Porque claro, siempre tendemos a culpar o a la sociedad o al sistema educativo, pero nunca... ¿Perdón? O la televisión. Claro, pero nunca, pero nunca hacemos una visión introspectiva, autocrítica, de decir en qué fallamos nosotros, ¿vale? Porque luego hay otra cuestión y dirás tú, claro, ¿y los temas desagradables? ¿A qué hora los hablamos? Yo siempre digo, la mejor hora para hablar los temas desagradables es después de la cena. Todo el mundo está ya relajado, ese tema desagradable lo sacamos puntualmente, escuchamos lo que tiene que decir el chico, nosotros damos nuestra versión y decimos, ahora lo pensamos y mañana continuamos hablándolo. Dejamos que el tema... No, depende, claro, depende cómo lo plantees, claro, y depende el problema que sea, puedes decir, no duermo entre la noche. El problema va a estar ahí mañana. Yo creo que los problemas no puedes localizarse en un momento determinado, porque si no la gente ya teme ese momento y ya dice, me voy por mi habitación. No, vamos, tampoco hay todos los días problemas en la familia. En el momento en que y pones la otra las parte la normas tengo tampoco. diferente. A ver, en la mesa
porque hay que hacer integración y es el poco momento del día que los padres tienen para estar con los hijos, hay que tratar las cosas felices, es decir, y adecuarse a empatía, tener empatía y asertividad que llamamos, ¿no? O sea, ver que sí, que no, desde lo que tal, pero siempre desde una filosofía del positivismo. Luego, el tema de los problemas siempre situarlos en el momento en que aparecen, ¿no? Y no dejarlos ni desplazarlos a un momento determinado. Ya, pero yo no hablo del problema en sí mismo cuando hay el conflicto. Yo lo que hablo es de esos temas que nos preocupan a los padres, por ejemplo, el tema drogas, por ejemplo, el tema sexo, por ejemplo, el tema... Es decir, determinados temas en los cuales puedes hablar con los chicos, permitir que ellos saquen el tema que les preocupa y tener ese momento de cada uno da su opinión. Ayer salió un reportaje en un periódico donde una madre decía que tuviera 6 hijos, no sé si tuvo más, yo no lo leí, es que es de estas cosas que... y que los 6 habían fallecido con el... Y que todos le habían muerto, o sea, 6 de drogas. Es de la época de la heroína. Y se echaba la culpa diciendo, yo no estuve con ellos. Claro, ahí está el problema. Claro, encima es una mecánica interna, es decir... a mí no me gusta hablar de culpas, No, pero yo no hablo de culpas. Podemos culpar a los padres. Ella decía que no estuviera presente, que ella dejó un poco de lado a los hijos, porque ya, como dicen los mayores, cuidaban a los pequeños, mal cuidaban, mal educaban, y al final salió lo que salió, ¿no? Entonces, muchas veces el problema se le delega al de fuera. Dice, no, es que anda con malas compañías, es que se pone a uno de fuera, pero aquí eran todos de casa. 6 niños, 6 problemas. Eu aí estou en parte de acordo con Concha, non? A vida actual non permite aos pais estar moito tempo cos nenos, non? Entonces, sona moi tópico, non? Non a cantidade é importante a calidade, non? Sí que hai que buscar momentos adecuados, non? Para falar con neno. O mellor a hora de irse á cama é cando os nenos expresan situacións que lle pasan ou lle preocupan, non? Pois hai nos que escoitar, se ao mellor non ten a resposta no momento porque lle preocupa que vou mal naquela asignatura, pois non sei como facer ou tal, ao mellor nese momento non... Claro, saber que vai suspender o teu fillo, ao mellor te enfada, non? Dice, pois ao mellor é que tens que estudiar máis, entón antes de buscar unha resposta fácil, pois, bueno, vámoslo a pensar, se che parece mañán seguimos falando do tema, non? Buscar unha alternativa que satisfega os dous, non? E, bueno, tamén, no caso de que surxe un problema, sempre hai que facer reforzo positivo, non? É dicir, non podemos, por exemplo, o neno suspende, achacarlle, ai, porque tú non estudias, porque non sei que... Como tratar esa situación? No solo en eso, es decir, cuando el chico ha sacado, y eso los profesores en su mayoría lo hacen bastante bien, es decir, cuando tienen un chaval que ha tenido un problema de fracaso escolar, pero que empieza a encauzar tal, pues cuando saca el 4,95 le dan una palmada en la espalda y le dice, muy bien, ya le hemos llegado al 4,95 para el próximo, a ver si sacas un 5, aunque solo sea subir ese 0,5, ¿no? Con los padres es lo mismo. Mira, el otro día uno de los chavales nuestros, pues que ya, bueno, va muy bien, va tan bien que ya le dimos el alta el otro día, pero fue el día de la huelga. Entonces el día de la huelga se quedó en casa, que a mí me habría encantado que habría ido a colaborar con el padre, porque el padre es un autónomo, pero bueno, decidieron que el niño quedaba en casa. Entonces el niño hizo las labores de casa, no todas, pero algunas de las que tenía asignadas para hacer. Y se dejó 2. Bueno, pues la mamá, cuando vino, que habían tenido un problema en el trabajo, habían tenido no sé qué, entró como un elefante en una cacharrería. Y lo que hizo fue entrar y decir, y no hiciste esto, ta. Y yo le dije, corazón, ¿y lo que hizo bien, qué le dijiste? Nada. Mira, ¿cuál hubiera sido la postura en ese caso? Decirle, fulanito, qué contenta estoy, qué bien has hecho esto, y estoy encantada, ta. Y habríais sentado a comer, habríais comido divinamente, y después de la comida habríais dicho, oye, por cierto, recuerda que se te olvidó de hacer esto otro. Pero ya le habrías dado ese ánimo inicial de decir, hice las cosas bien. La gente siempre es muy normativa y siempre mira lo que falta. Exacto. Nunca mira lo que hay. O sea, lo que hay, ya hay. Entonces eso ya no se valora. Se da por hecho que tenía que hacerlo bien. Tendemos eso, a mirar a parte a que non facemos, a parte negativa, non? Por decirlo así, e non reforzamos a parte positiva. O neno, claro, que todos facemos algo mal, pero é importante que nos digan cando facemos algo bo, non? Y luego, a veces en el fracaso escolar, tendemos mucho a etiquetar al niño.
Es decir, es que eres tonto. Buah. Eres un vago. Eres un vago, efectivamente, eres un vago. No, vamos a ver. Ahí tenemos un problema, el que sea. Puede ser el problema porque el niño no entiende la forma en que se le están explicando las cosas, porque puede haber un problema de fondo de una dislexia, porque puede haber multitud de... Lo que hay que analizar, qué es lo que está fallando ahí y por qué ese niño... Porque normalmente, vamos a ver, estamos diciendo siempre que los niños quieren ir con sus iguales, desde bien pequeños. Es decir, tú cuando, entre comillas, sueltas a un niño en el parque, no se va a donde un adulto, se va a donde un niño. En el colegio es lo mismo, es decir, los niños en su mayor parte quieren ir al colegio. Cuando el niño no quiere ir al colegio es porque algo está fallando. O hay una mala comunicación familia-escuela, que puede ocurrir, o hay un sentimiento también de rechazo en el niño por algo de su entorno, ¿vale? Incluso cuando el niño es un niño de altas capacidades, que precisamente suelen ser unos de los niños que más fracaso escolar tienen, fíjate tú, ¿vale? Hay que buscar qué es lo que está fallando. Y a veces en ese sentido, si nosotros no somos capaces de encontrar el problema, buscar a profesionales. Podemos hablarlo con los profesores, con los orientadores del colegio, y por qué no con un pedagogo. Yo reivindico, mira, de hecho últimamente es que nosotros desde nuestro gabinete estamos trabajando muchísimo con los pedagogos, es decir, porque... Lo cual te alegra, ¿no? Me imaginaba. Yo tengo colocados otros los que tengo, hay que colocar los que quedan por ahí. Claro, pero fíjate que algunos de ellos están haciendo una labor excelente. Nosotros, concretamente, en uno de los casos, un chico de 16 años con un TDAH de verdad, TDA más que el TDAH, TDA, déficit de atención, y con una serie de problemas y tal. Es un chico de una localidad costera, con una pedagoga que le está yendo 2-3 veces por semana, y el chaval ha sido capaz de no solo aprobar las 2 que tenía suspensas del año anterior, del curso anterior, sino que las ha sacado con nota, con un 7,5, ¿vale? Con otro caso parecido también. O sea, y en este caso era fobia a las matemáticas. Y la niña suspendía y suspendía, y hoy es el día que saca de 7,5 para arriba. Es la forma de enseñar. Exacto. Que el niño vea que, o sea, un niño lo que quiere, primero que estés a su altura, es decir, que no le hables como un adulto en plan de tienes que hacer, tienes que hacer, sino podemos hacerlo, colaborar y reflexionar como reflexionan ellos. Porque muchas veces damos por hecho que es un hombre en pequeño, una mujer en pequeño, y no es. Lo que estaba diciendo antes del tema de la moralidad, hasta los 6-7 años no tiene el tema de pasar la pelota a los otros que también están jugando, no, la llevo yo desde la portería hasta la otra y se acabó, ¿no? Hay que acordar su edad, si ten 3 anos, tengo que falar como un neno de 3 anos, no que vaya a entender e a comprender. Hay que hablarle en función ya, mira, yo a veces doy cursos de estos de escuelas de padres y les hablo así, digo, mira, dice, ¿qué motivación? Los padres siempre quieren recetas, ¿no? ¿Cómo se motiva un niño? Dice, bueno, cada niño es cada niño y cada edad es cada edad. Entonces, vamos a explicar lo que es cada edad y luego llegamos a lo que es cada niño. Claro, lo que no puede ser es motivarlos con las actividades extraescolares y luego quitárselas. Yo no soy partidaria de eso. No sé tú, ¿qué opinas al respecto? Las actividades extraescolares tienen 2 virtudes y 2 defectos. La primera virtud es que, hacen cosas los niños fuera de clase que les ayudan para vivir, se relacionan con otros grupos de niños que no están los de clase, hacen otras actividades que no son karate, no entra en clase, y luego el problema... Que también aprenden valores con eso. Claro, claro. Y luego, a mí cuando los maestros dicen, no, aquí no debemos... se educa el niño en casa, no, aquí se viene a formar, no. La educación tiene son tres situaciones. La que llamamos la educación formal, que es la situación del sistema educativo. Uno va promocionando y consiguiendo títulos que le van valiendo para integrarse socialmente en unos niveles de educación. La no formal, que es la formación que nosotros hacemos fuera del sistema educativo, cuando vamos a un curso de cocina, cuando vamos a un curso de belleza o cuando vamos a cursos de fisioterapia. Entonces, eso. Y luego está lo que hacemos todos los días, todo el año, unos y otros, que es la ambiental, la educación ambiental, que consiste en que cuando el niño está ante la madre y le está diciendo y ahora viene el avión, pues le está enseñando a comer
O cuando le dice ahora tienes que coger las dos herramientas, el cuchillo y el tenedor, y cortar el bistec así, eso no viene, no está dándole la clase por el libro, ni está haciendo que consiga un título, pero es una educación que le está valiendo para hacer otras cosas. Y esa educación Pero es para todos. yo ahí sí, vamos a ver, yo digo claramente que la educación se da en la familia, total y absolutamente. El niño tiene que ir al colegio educado. Otra cosa es que en el colegio se refuerza de alguna manera con el comportamiento tanto de los profesores como del entorno educativo, se refuerza esa educación que ya llevan desde casa. El profesor tiene que impartir conocimientos. Dije mal, dije mental, quise decir informal. Vale, perdón. Vale, entonces ya no discrepamos. No. Vale, pero hay... Sí, perdón, porque eso, creo que hai moitos pais que delegan a educación na escuela, non? Sí. Bueno, xa enseñan ali as normas, os límites... Eso se aprende en casa desde que nace. Os valores, non? O respeto, a empatía, Eso todo. se podía enseñar si la escuela fuera diferente como es decir, la escuela sigue siendo directiva, es decir, un grupo de alumnos que se sientan en unos pupitres, están calladitos y el tío informa. Es una educación centralizada, no es ni una educación participativa, ni es una educación... Bueno, en los primeros años es mucho más participativa, Sí, en los sí. primeros años y luego ya en la época de secundaria sí que es verdad que es mucho más, digamos, centrada y mucho más dirigida, Claro. pero en los primeros años es muy participativa y más ahora con los nuevos maestros que están aplicando también nuevas técnicas. Pero centrándonos en el tema de la casa, hay algunas cosas que valen para todos, es decir, para el de 3, vuelvo a insistir, hasta el de 16. Es decir, debemos de enseñarles a los niños valores, lo que decía antes Nieves, como la empatía, la compasión, la comprensión, el esfuerzo, la generosidad, la paciencia, la honestidad, es decir, responsabilidad, sí, muy importante, la responsabilidad. Desde moi pequenos, porque eu creo que lle quitamos responsabilidade, como son pequenos non van ser capaces. Por eles, en lugar de facer que eles fagan por sí. Pero fíjate, algo tan evidente que lo hemos dicho aquí muchas veces, es decir, un niño de 3 años cuando termina de jugar debe recoger sus juguetes. El niño de 3 años que mañana va a ir al cole debe de preparar, le ayudaremos, pero debe preparar su mochila, es decir, saber que tiene una serie de responsabilidades adaptadas a su edad, saber que se tiene que lavar los dientes, a propósito para reforzar el programa anterior, ¿no? Es decir, saber que tiene... Y eso tiene que el niño sentirlo desde la más corta edad. No puede ser, claro, que luego lleguemos con 16 años y le digamos al niño, oye, dúchate, que eso es otra pelea. O sea, dile todo a un chaval de 15 años que se tiene que duchar todos los días. Dice que ¿para qué? ¿No? Claro, pero ¿qué ocurre? Si no lo lleva desde abajo, malamente lo puede. Ou, por exemplo, en tareas para colaborar na casa, non? Desde pequenos poden colaborar en moitas cousas na casa, non fai Con falta... 7 años puede perfectamente, 7 8 años, bajar la basura por las noches, si le queda cerca, no digo si tiene que cruzar una carretera, Si es chico, chica no lo hace. ¿Perdón? Si es chico, chica no lo hace. No, lo hace la chica y lo hace el chico. No. Aquí da lo mismo. Es decir, aquí, es más, las madres tenemos una gran responsabilidad a la hora de educar a las nuevas generaciones. Y lo cierto es que no sé por qué, que nos está saliendo, ese es otro tema que tendremos dentro de unas... hablaremos de ese tema, del hecho de que nos están saliendo unos chicos mucho más machistas de lo que han sido, digamos, sus padres. Entonces, por lo tanto, habrá que ver el porqué de esto. Pero luego hay algunas reglas que sí queríamos dejar, no sé si pensáis lo mismo, de dejar sobre la mesa para que los padres entiendan que los chicos debemos de escucharles. No quiere decir que vayamos a hacer lo que ellos nos piden, pero sí que debemos de darles la oportunidad de que nos cuenten lo que pasa y además que que noten que el tema nos interesa, ¿no? Es decir, establecer el contacto visual con ellos, no estar en el sofá tumbados ahí a la Bartola y el niño nos está hablando, no, pondremos atención a lo mismo que nosotros generamos o pedimos que él nos preste atención cuando le estamos hablando de ese tema que nos importa, que son las notas, por ejemplo, ¿vale? Pues pondremos ese mismo interés en escuchar al niño. El niño tiene que sentirse que es importante y que sus cosas nos interesen. Como nos importaban a nós, non? Na súa edad. Para nós os temas que agora, ao millor, para un neno, ou pensas, non, é unha tontería, mira o que me está contando, pois nada.
que se enfadou ca súa amigiña do cole, bueno, Xa, pois bueno, xa, xa está, nada. Para ela é importante, na súa época, na miña, o sea, na edad dela. Non hai que poñerse na edade dela cando temos un conflito con un compañeiro, con unha amistad, pois tamén nos surxe o problema. Pero bueno, como é un neno pequeno, ya Sí, sacamos claro. importante. Sí. Nada, mañá xa volvedes a Pero é que hai un componente da educación que é a afectividade, que moitas veces non se traballa con ela, simplemente se pensa como quen di borrón e conta nova, non, eso queda no ser da persona, quedei mal con aquela persona, non sei como resolver o problema, se me das unha solución, achégome a ela e o mellor resoluciona o problema. Despois, eu creo, bueno, nos centramos moito mellor nas materias, non? Que estudiastes hoxe, que fixestes. Hai preguntas que tamén son importantes no día a día, como estás, con que xogastes, divertistes, te pasou algo bo, pasou algo malo, non? Temos que interesar tamén por como está o neno, non solamente estudiastes, canto fixaste, que ficha fixestes hoxe, con que, non, hai cousas que tamén lle interesan, e se eles ven que ti tes interés, os nenos ao fin e ao cabo che van a comunicar, non? Cando teñen unha preocupación. Moitas veces non é solamente o que falaba do tema da escola, do ámbito escolar propio, da afectividade controlada, sino o feito de que eles tamén teñen un valor de gustame xogar con aquel rapaz, o sea, así como nos dicen, no, como din agora, cheguei aos 10.000 puntos, a eles tamén lles gusta decir, no, tamén agora xa marquei un gol, entonces xa teño autoestima cos compañeiros, non? Hai unha matización, e o xogo son os compañeiros, son dos elementos, non é solamente de reconocimiento dos compañeiros, sino que xa xogo mellor. Entonces é unha habilidade que conseguiu que non ten que ver con escribir ou con ler. E logo unha cosa moi importante. Xa para terminar, Sí, para terminar. Venga, que las broncas no pueden ser eternas. Primero, no debe de haber broncas, pero digamos, ese momento que hemos tenido de problema, de exposición del problema, de tratar de solucionar el problema y tal, no es eterna. En el momento en que hemos terminado o hemos cerrado esa conversación, automáticamente pasaremos a comportarnos con toda la normalidad, con todo el cariño del mundo, y no estaremos ahí machacando y metiendo el dedo en la llaga a cada paso y enfadados y no sé qué. No, hemos hablado el tema, ¿vale? Tú has puesto tu punto de vista, yo he puesto el mío. Yo entiendo que no tienes la razón, respeto tu opinión, pero en esta casa son las normas, cariño, la vida no es justa, acostúmbrate a ello. Las consecuencias de saltarse y las consecuencias, efectivamente, de saltarse las normas, que tendrás que aceptarlas. Yo no estoy de acuerdo contigo, respeto tu opinión, pero en esta casa, de momento, mandamos tu padre y yo, estas son las normas y tal. Pero al momento le diremos, cariño, vamos a cenar, punto, y se acabó. O sea, no eternizaremos la bronca. Es que muchas veces los padres piensan que ellos no piensan o que no recuerdan. Sí. Y entonces ellos lo tienen más presente porque para ellos, en su corta edad, tienen menos cosas que nosotros en nuestra larga edad. Entonces nosotros tenemos la experiencia, pero ellos tienen el reciclaje de cuidado con esto, que no me lo recuerde, que ya no me gustó cuando me lo dijo la primera vez, ¿no? Bueno, aquí deixamos o programa por hoxe. Agardo que agora teñan un pouco máis claro como se debe seguir esa educación dos nenos, porque ainda que non existen fórmulas máxicas, sempre existen pautas, non? Que nos poden levar polo bo camiño. Sobre todo, a base, como sempre, é poñer normas, establecer límites, porque os nenos, dende moi pequenos, teñen que saber que, igual que os adultos tamén sempre temos que actuar baixo certas regras, pois eles tamén xa dende ben pequenos. Moitas grazas, Concha, Nieves e José Manuel, por estar hoxe aquí connosco. Gracias a vos. Moitas grazas tamén a vos por estar connosco. Vémonos xa a seguinte semana. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.